Saludamos en Bogotá a Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Joely. Buenos días. Buenos días. ¿Qué significa esta apertura del proceso de la Carta Democrática contra Nicaragua? Pues estamos en presencia de gravísimas violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El informe de la CIDH así lo ha demostrado. Al mismo tiempo, más allá y luego de los centenares de muertos que acaecieron, pues estamos en presencia de presos políticos, persecución a la oposición, gravísimas violaciones a la libertad de expresión, expulsión de los organismos vigilantes en los temas de derechos humanos, de manera que todos los presupuestos están dados para que se activen como corresponden los mecanismos interamericanos relativos a la aplicación de la Carta Democrática. La Carta Democrática lo que pretende es que en nuestro continente se preserven los valores fundamentales de la democracia, la separación de los poderes, pero en especial la garantía y el respeto de los derechos humanos, que en este caso han sido gravemente conculcados por ello. Entonces, ante esta situación de autoritarismo, ante esta situación, como lo ha mencionado el secretario de la OEA, de caer por el desfiladero, por el peñasco de la dictadura, pues debe actuar la organización con la aplicación de la Carta Democrática, que tiene varias fases. Es un proceso complejo, pero que comienza precisamente primero por la constatación, por la verificación de la ruptura del orden democrático, que en este caso es evidente, dada la gravísima violación de los derechos fundamentales. Los pasos siguientes son una fase de negociaciones, de la aplicación de la diplomacia, de los acercamientos con el objeto de procurar el restablecimiento de ese orden democrático. Si ello no se da, pues entonces procede gradualmente todo lo atinente a las acciones por parte del Consejo Permanente para que se tomen las decisiones del caso que podrían conducir en una fase final a la suspensión del país que incurre en ese tipo de violaciones. Ahora, embajador, ¿es cuestión de tiempo en el caso de Nicaragua? Porque Venezuela lleva más de un año también en este proceso y no ha sucedido. En caso de que sea cuestión de tiempo, si es que es así, yo le pregunto, ¿de verdad es una sanción que puede intimidar, que todavía tiene función, peso para el gobierno tanto de Venezuela como de Nicaragua? Porque parece que ya no le temen a nada. Bueno, una de las características del autoritarismo, una de las características de las expresiones dictatoriales es el rechazo a la presión, a la observación, al escrutinio internacional. Pero precisamente la presión, precisamente la postura democrática de todos los países de América y del mundo en general llevan consigo unos efectos fundamentales. En primero, para que los pueblos sepan que no están solos, para que las dictaduras entiendan que están siendo observadas. Y esto va generando un conjunto de acciones a nivel internacional. En el caso de Nicaragua ya se ha planteado cómo las evidencias en materia de justicia, de persecución y de graves violaciones deben ser llevadas ante la Carta Interamericana. Igualmente, estas evidencias se ha acordado, deben ser presentadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay acciones de los diferentes países, en el caso de Venezuela, respecto de la Corte Internacional en materia de justicia. De manera que, en primer lugar, se cae de su peso el argumento de las dictaduras en cuanto a pretender que estos son actos injerencistas. No. La acción de la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos es una obligación, es una responsabilidad. No queremos en América la presencia de gobiernos autoritarios y se deben dar todas las acciones para encontrar salidas democráticas. De manera pues que se debe perseverar, se debe persistir en la acción firme de todas las organizaciones internacionales en esta materia. Y en el caso de Venezuela, recuerde usted que en la pasada Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, se estableció, se adoptó una resolución en la cual se dice que esas elecciones que se produjeron carecieron totalmente de legitimidad. Las instituciones así creadas, los resultados de todos esos procesos electorales no tienen legitimidad, y legitimidad quiere decir reconocimiento por parte de la comunidad internacional y acción en consecuencia, obediencia respecto de los pueblos. Luego aquí estamos en presencia de algo muy claro, ya declarado por la Organización de Estados Americanos, y es la falta de legitimidad de las instituciones del gobierno en el caso de Venezuela. En el caso de Nicaragua se empieza el proceso, ha de empezar ese proceso con las reuniones del Consejo Permanente, con las declaraciones del secretario general que han sido muy claras. El Consejo Permanente creó un grupo especial para darle seguimiento, para constatar todos y cada uno de los hechos que han lamentablemente acaecido en Nicaragua, y en consecuencia se empiezan a dar gradualmente los pasos y las acciones en esta materia. Todos deseamos que hubiese salidas democráticas. Lo importante es que esté permanentemente vigilante la Organización de Estados Americanos para dar a conocer ante el mundo la realidad de los hechos, sonar las alarmas y poner a funcionar los distintos mecanismos para poder salirle al paso a las acciones autoritarias y dictatoriales en estos países. Embajador, ¿prevén, usted puede hacer un cálculo político de que se alcance la votación necesaria para que la OEA desconozca la presidencia de Maduro a partir del 10 de enero, cuando inicia este nuevo mandato del presidente venezolano? Pues aquí se requiere una acción de todos los países, como se ha intentado durante los últimos meses, pero mire usted que ya hubo una declaración, una resolución de la OEA en la última asamblea del año que está por terminar, y en esa asamblea se declaró ya por parte de la mayoría de los países la ilegitimidad de las elecciones, la ilegitimidad de sus instituciones, de manera que ya tenemos un efecto jurídico, político en materia internacional respecto de la, repito, ilegitimidad de esas instituciones, de la ilegitimidad de esas elecciones y en consecuencia de la ilegitimidad de ese gobierno. Podrán producirse nuevas declaraciones y resoluciones, pero ya la OEA dictaminó, ya la OEA se pronunció, repito, a nivel de la Asamblea General, lo cual debe tener una serie de consecuencias muy precisas que ya se están teniendo con diferentes países que no tienen relaciones con el fruto de ese proceso espurio, y en consecuencia pues lo que se requiere es ese concierto internacional para que se pueda proceder de conformidad. Le agradezco a Andrés González, ex embajador de Colombia ante la OEA, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. A ustedes muchas gracias, Yoli.